estaba cargado con una carga negativa, y bueno, lambda en ese caso hubiese sido negativa, puesto que es el cociente de la carga negativa dividido la longitud, que es positiva. De ahí hubiese resultado que la componente I hubiese sido negativa, y entonces el campo eléctrico seguiría teniendo en esa situación, seguiría teniendo una dirección a lo largo del eje Y, pero su sentido sería hacia las Y negativas. Bueno, y una característica que tiene el módulo de este campo, puesto que ya hemos hablado de la dirección y sentido, resta entonces ver cuál es el módulo de ese campo. Si uno observaba el módulo de ese campo, encontraba que, por ejemplo, en el punto P, para la situación que estamos tratando, el campo eléctrico tiene esta dirección y sentido. Pero si yo trazo una línea, como se ve aquí punteada en negro, que están todos los puntos, está a la misma distancia ahí del cable, el módulo del campo eléctrico para todos estos puntos es el mismo. Similarmente, lo mismo ocurre para puntos que están por debajo, ¿no?, por debajo de esta línea. Entonces, concluíamos que para esa situación todos estos vectores que tienen esta dirección y sentido además tienen el mismo módulo. Y entonces decíamos que si nosotros encerrábamos al cable con un cilindro coaxial, ¿y qué significa coaxial? Que el eje del cilindro y el cable son coincidentes, entonces teníamos que todos los puntos sobre la superficie curva del cilindro tienen el mismo módulo. Y entonces arribábamos a lo que decíamos, que una magnitud física, como en este caso el vector campo eléctrico, tiene una propiedad, como en este caso su módulo, que se conserva para todos los puntos de una región. Bueno, concluíamos que, el campo eléctrico que nosotros habíamos calculado tiene una simetría cilíndrica. ¿Mm? Entonces, por otra parte, una vez que conocemos el campo, también podemos conocer cuál es la ley de fuerzas, por ejemplo, que hay entre una carga puntual y el cable. ¿Esto cómo se puede hacer? Si yo en el punto P coloco ahora una carga Q cualquiera, la fuerza sobre esa carga Q cualquiera va a ser el producto del campo eléctrico por la carga Q. Y entonces, si uno hace un reemplazo, obtiene esta expresión. Noten ustedes que esta es la ley de fuerzas ahora, ¿eh? Esta es la ley de fuerzas que nosotros encontramos que hay entre una carga puntual y un cable uniformemente cargado. Muchos dirán, esto no tiene nada que ver con la ley de Coulomb. Pues claro que no tiene nada que ver, porque la ley de Coulomb solamente trata fuerzas entre cargas puntuales. Y acá tenemos una carga puntual, pero el campo eléctrico es generado por un cable uniformemente cargado. Noten ustedes que esta, bueno, como dijimos, es la ley de fuerzas. También nosotros, otras de las distribuciones que estudiamos, gracias a la definición de campo eléctrico, es la del anillo cargado, y que es el que se observa aquí. Y también hemos calculado el campo eléctrico en un punto P que está a lo largo del eje Y. La expresión es la que aquí se ve, y esto uno lo da a los efectos de que se pueda ver que también existen otras distribuciones de carga con las cuales uno puede calcular el campo eléctrico. Otro de los ejemplos es el disco uniformemente cargado. En este caso, en el caso del disco uniformemente cargado, y uno está interesado en calcular el campo eléctrico en un punto P que está a lo largo del eje Y, uno observa que el campo eléctrico es perpendicular, tiene solamente componente en Y, es decir, es perpendicular, su dirección es perpendicular al plano que contiene el disco, y en este caso, puesto que la carga es positiva, el campo es saliente. Es decir, tiene una dirección hacia las, perdón, hacia las Y positivas. Aquí
se pone de manifiesto la presencia de esta variable que es sigma, representada por la letra griega sigma, y que es la densidad superficial de carga, es decir, cómo la carga está distribuida, en este caso, en la superficie del disco. Noten ustedes que particularmente este campo eléctrico, ¿m?, depende del radio del disco. ¿Qué significa esto? Que si el radio comienza a crecer, a tomar cada vez valores crecientes, bueno, este segundo término sobre el miembro de la derecha comenzaría a tener un valor cada vez menor. Y en el caso en que R tiende a infinito, el valor de este término desaparece, y entonces simplemente nos quedaría este primer término. En esas condiciones, cuando R tiende a infinito, este campo eléctrico puede pensarse como el campo eléctrico de un plano infinito. Recuerden que acá todavía no tenemos muy bien, muy claro qué es el infinito, sino que asociamos el infinito con un número extremadamente grande. Eso no está mal, pero no tiene una definición precisa que se exige en física. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto del plano infinito se puede pensar como la analogía que yo les había dicho a ustedes. Es decir, si yo me acerco mucho a una pared, tanto me acerco de manera tal que apenas toque la pared con la punta de mi nariz, y bueno, y uno entra a revolear los ojos, no puede ver el contorno de la pared. Y entonces uno no puede saber de qué forma es, no sabe si es cuadrada, si es rectangular, o incluso, puesto que no ve los límites, si estos límites se encuentran en el infinito. Uno sabe que la pared es finita, pero la imposibilidad de ver los contornos hace de que uno pueda llegar a pensar que esos se encuentran muy lejos del punto P. En esas condiciones es que nosotros tenemos un plano cargado, y entonces el campo eléctrico tiene esta expresión. Noten ustedes que esta expresión no depende de la distancia que hay desde el plano al punto que yo estoy interesado. En la figura está el sistema inercial, noten ustedes cómo están dispuestos los ejes, y el plano cargado, que está en negro, está apoyado sobre el plano XZ. Y entonces el campo eléctrico es perpendicular al plano, es decir, tiene la dirección del eje Y, y como sigma es positivo, tiene sentido hacia las SIC y positivas. Un hecho que es importante de destacar, disculpe, es que en el plano hay dos caras, y en ambas caras hay carga. Por lo tanto, hay campo eléctrico a ambos lados de ese plano. Esto se pone de manifiesto en esta figura, que como ven aquí estamos observando la anterior figura la estamos observando con el eje Z apuntando hacia nosotros. Y entonces tenemos campo eléctrico a ambos lados del plano. Y el campo del plano tiene una dirección, como siempre, perpendicular al plano, y en este caso, puesto que sigma es positivo, el campo es hacia las y positivas. Un hecho que es importante es el siguiente, si me permiten volver a esta pantalla. Puesto que el campo es, como dijimos, es independiente de la distancia que hay desde el plano al punto, si yo dibujo acá, como lo he hecho en azul, dos planos paralelos al plano cargado, noto que en todos los puntos de este plano que está en azul, el módulo del campo eléctrico toma el mismo valor. Por lo tanto, concluimos que la magnitud física, campo eléctrico, tiene que su módulo conserva los valores para todos los puntos de la región, y en este caso la región es un plano. Decimos que el campo eléctrico tiene simetría plana.
Hay un hecho que es importante, y es el siguiente, que es la ley de fuerzas. Si nosotros, por ejemplo, colocamos, como se ve aquí en la figura, colocamos una carga puntual, Q, frente al plano, sobre esta carga aparecerá una fuerza. Fuerza que la puedo siempre escribir como el producto de la carga puntual por el campo eléctrico. Puesto que el campo eléctrico, como dijimos, tiene esta expresión, la fuerza concluimos que tiene esta expresión. Noten ustedes que esta es la ley de fuerzas que hay entre una carga y un plano. Noten ustedes que gracias a que nosotros conocemos el campo eléctrico que genera una distribución de carga, podemos entonces generar distintas leyes, distintas fuerzas que hay entre cuerpos cargados. En este caso, como era de esperar, nada tiene que ver esta ley de fuerzas con la que acabamos de ver en el caso del cable y la carga puntual, y tampoco tiene nada que ver con la ley de Coulomb, puesto que aquí estamos hablando de una carga puntual, pero frente a un plano cargado, a otra distribución de carga. De más está decir que la fuerza, en este caso que tiene esta expresión, también sigue, claro está, la ley de signos. Si Q y sigma tienen igual signo, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas, la fuerza va a ser repulsiva. Sin embargo, si una de ellas, Q o sigma, es negativa, mientras que la otra es positiva, y bueno, la ley del producto de signos nos va a decir que la fuerza es atractiva. Así, de esta manera, se sigue esta ley de fuerzas. Disculpen. Ahora bien, si en vez de una carga puntual yo coloco otro plano cargado, como los que se ven aquí, yo podría calcular también, gracias al principio de superposición, los campos eléctricos en la zona, como se ve aquí, uno, que está a la izquierda de la primer placa, o en la zona 3 que está a la derecha de la segunda placa, o entre ambos planos. En este caso se trata de una distribución que tiene dos planos que tienen la misma carga y del mismo signo. Puede también aparecer la situación en donde tengo los dos planos, pero uno es de signo opuesto al otro. Este tipo de distribuciones de carga que están acá resueltos también las van a volver a ver en el práctico. Bueno, con esto se concluye la clase 5 y ahora estamos en condiciones de comenzar con la fallida clase 6, es decir, la que no pudimos ver la clase pasada. Así que nuevamente voy a compartir pantalla con ustedes, pero ya ahora de otra presentación que es esta, la clase 6. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta clase 6? Bueno, en esta clase lo que vamos a tratar de encontrar es una ley que me permita a mí describir todos los resultados que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Y cuáles son esos resultados que hemos visto hasta el día de hoy? Bueno, los resultados están más o menos sumariados aquí en esta pantalla. Lo primero que hemos encontrado nosotros es que los cuerpos tienen una carga eléctrica que nosotros la designamos con la letra Q, mayúscula o minúscula. Que hay dos tipos de carga, que las cargas pueden ser positivas y negativas, que está lo que se llama el principio de conservación de la carga eléctrica, es decir, que a mí cuando comencé el curso me dieron una cierta cantidad de cargas positivas y una cierta cantidad de cargas negativas, y este número de cargas positivas y negativas es igual.
Y yo tengo que devolver esas cargas al día que tenga que terminar el curso. Eso, recuerden ustedes, lo habíamos enunciado como un principio de conservación de la carga eléctrica. Luego, que hemos visto también? Bueno, hemos visto que la carga puntual tiene una simetría esférica, que hay una simetría cilíndrica y ejemplo de esa simetría cilíndrica es el cable uniformemente cargado y que también existe la simetría plana y que un ejemplo de eso es el plano uniformemente cargado. Estos son los resultados, hay otros, pero nuestro problema es encontrar que todos estos resultados, recuerden que esto tenía que ver un poco con lo que les había dicho yo al principio del curso. Les había dicho que este es un curso que está estructurado para ir de lo particular a lo general, ¿eh? Debido a que nosotros íbamos analizando situaciones particulares, como la hemos hecho. Un día tratamos el caso de la carga puntual, después tratamos otro día el del el cable, hoy el plano, en fin, parecen todos problemas que no están conectados entre sí, puesto que incluso las leyes de fuerza que hay, que hemos visto que existen, no tienen nada que ver una con las otras, entonces, pero vamos a ver que todos estos resultados pueden encuadrarse en una sola ley. Antes de continuar, vamos a redefinir la ley de la constante de Coulomb. Recuerden ustedes que K era esa ley, esa constante de Coulomb, y que cuyo valor es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bueno, de ahora en adelante a la ley de Coulomb la vamos a escribir como la veníamos haciendo con la letra K, o también la vamos a escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es una nueva constante que vamos a llamar permitividad eléctrica del vacío. Esto muchos pueden pensar, y esto significa que el vacío no es tan vacío, sino que tiene una estructura y que por ahora es una constante que nos va a permitir escribir la ley, la constante de Coulomb de otra forma. ¿Qué ocurre luego en el vacío? Eso es un tema que lo vamos a ir viendo cuando tengamos una visión completa de lo que es los fenómenos, tanto eléctricos como magnéticos. Pero por ahora es una mera constante cuyo valor puede ser obtenida de esa igualdad, y les adelanto que es el valor de 8,82 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Bueno, macanudo, no hablemos más de esta constante que ya es, sabemos cuál es su función. Y entonces, ¿cómo quedará ahora el módulo del campo eléctrico de una carga puntual? Y bueno, tendrá esta expresión: 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q sobre R cuadrado. Luego, ¿cómo quedará el módulo del campo eléctrico del cable cargado? Y quedará como 1 sobre 2 pi epsilon 0 de lambda sobre R. Y finalmente, el campo eléctrico del plano cargado es sigma sobre 2 epsilon 0. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros ahora? Disculpen. Bueno, lo que queremos nosotros hacer es lo siguiente. Queremos encontrar una forma geométrica de describir el campo eléctrico que produce una distribución de carga. Es decir, nosotros lo que queremos obtener es, des en cuenta que si yo quiero calcular, tengo una distribución de carga y quiero calcular su campo eléctrico, bueno, puedo utilizar el principio de superposición de campo, pero la complejidad a veces en las sumas vectoriales ¿eh? Puede llegar a ser muy engorrosa. Y entonces nosotros lo que aspiramos es a tener una visión
geométrica de cómo es el campo eléctrico de una determinada distribución. Para introducir esta visión geométrica que nos va a permitir describir el campo eléctrico de una distribución, vamos a comenzar con una distribución de la cual nosotros es sencilla y además conocemos bien, que es el caso de la carga puntual. Imaginemos que yo tengo una carga puntual positiva que está aquí en el centro de mi sistema inercial. Bueno, yo ya sé que una forma geométrica de describir el campo eléctrico que genera esa carga puntual es a través de la simetría. Es decir, imaginemos que yo, como hice acá, encierro a esta carga puntual con una superficie esférica concéntrica con la carga. Claramente, recuerden ustedes que yo estoy limitado por la pantalla y entonces lo que no puedo describir una esfera, no puedo dibujar una esfera, sino que aquí dibujo la proyección de esa esfera sobre el plano, que es el círculo de radio R. Pero si ustedes hacen un ejercicio de imaginación, pueden pensar que esa es la esfera concéntrica con la carga. Ahora bien, imaginemos que nosotros dijimos que si trazábamos una recta que pase por la carga, bueno, esa recta iba a cortar a la superficie de la esfera. Pero claro, la recta la va a cortar en dos puntos. A los efectos de que yo pueda trabajar con un punto, en vez de trazar rectas, voy a trazar semirectas. ¿Qué significa esto? Una recta es una sucesión infinita de puntos que no tiene principio y no tiene final. Ahora, ¿una semirrecta qué es? La semirrecta también es una sucesión infinita de puntos que tiene un comienzo, yo sé dónde empieza, pero desconozco cuál es su final. Entonces, imaginemos que para esta carga puntual positiva, yo trazo una semirrecta que parte de la carga puntual. ¿Y esta semirrecta a dónde terminará? Y bueno, terminará en el infinito, no tiene un fin determinado. Pero si termina en el infinito, uno piensa que hay también en el infinito, porque uno ya le fue agregando tantas cosas al infinito, bueno, pero en el infinito, ¿qué hay? Y en el infinito está el reservorio de cargas. Entonces imaginemos lo siguiente. Primero y principal, yo trazo una semirrecta. Esta semirrecta va a cortar a la esfera en un punto. En ese punto, la dirección que va a tener el campo eléctrico va a estar dada por la semirrecta. Como en este caso, que la carga es positiva, puedo pensar que la semirrecta nace en la carga positiva y continúa su camino hacia el infinito. Pero en el infinito dijimos que estaba el campo, está el reservorio de cargas. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo en mi reservorio de cargas originalmente, que tenía igual número de cargas positivas y negativas, saco una carga positiva para ponerla acá en el origen de mi sistema inercial, ¿cómo quedó el reservorio de cargas? Y quedó desbalanceado de cargas, quedó con un exceso negativo. Bueno, entonces puedo pensar lo siguiente, que esta semirrecta nace acá en la carga positiva y termina en la carga negativa que está en mi reservorio de cargas que está en el infinito. De esta manera puedo representar la dirección y sentido que va a tener el campo eléctrico que genera esta carga puntual a través de estas semirrectas que nacen en la carga positiva y mueren en la carga negativa. Bueno, más o menos esto cuadra, pero ¿qué ocurre si yo ahora tengo la situación inversa? Tengo una carga negativa acá. Si tengo una carga negativa acá, quiere decir que mi reservorio, que está allá lejos,
queda con desbalanceado, pero ahora con un exceso positivo. Entonces, ¿cómo puedo representar geométricamente la dirección y sentido? Bueno, también con semirrectas, pero con semirrectas que ahora nacen en el infinito, en la carga positiva, y que mueren aquí donde está la carga negativa. ¿Y cómo lo pongo de manifiesto esto? Y lo pongo dibujando semirrectas, pero ahora cuyo sentido sea hacia el centro donde está ubicada la carga negativa. De esta manera tengo, tengo la visión de que en cualquier punto del espacio yo puedo describir geométricamente mediante estas semirrectas, puedo describir el campo eléctrico que genera la carga puntual. A estas semirrectas que me permiten conocer la dirección y sentido del campo eléctrico en cualquier punto del espacio, lo voy a llamar líneas de campo eléctrico. ¿Por qué las llamo líneas de campo eléctrico? Bueno, porque en el caso que yo estoy tratando acá es el de la carga puntual y entonces, macanudo, sé que son semirrectas, pero en otras distribuciones quizás no sean semirrectas, sean otro tipo de curvas. Y entonces, genéricamente, a esas curvas que me van a permitir describir la dirección, geométricamente, la dirección y sentido del campo eléctrico de una distribución, las voy a llamar genéricamente líneas de campo eléctrico. Hay algunos libros que a estas líneas las llaman líneas de fuerza. Yo prefiero llamarlas líneas de campo eléctrico debido a que si no aparecería una confusión de que son líneas de fuerza pero que describen un campo. Y entonces, para no entrar en esa semántica, directamente las llamamos líneas de campo eléctrico. Bueno, ya de esta manera nosotros tenemos una forma de describir geométricamente la dirección y sentido para el caso de la carga puntual. Resta ahora la pregunta que a uno le surge es, ¿cómo hago? ¿Cuántas líneas tengo que dibujar? Porque yo ahora sé que tengo que, por ejemplo, en el caso de la carga puntual, estas líneas son semirrectas. Bueno, ¿cuántas semirrectas? Yo acá hice un dibujo donde hay 12, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo puedo relacionar ese 12, ese número, con qué? Y lo vamos a relacionar con la otra característica que nos falta, que es el módulo. Recuerden ustedes, permítanme volver a esta pantalla en donde está el módulo del campo eléctrico. Aquí está el módulo del campo eléctrico, 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q sobre R cuadrado. Yo ahora voy a reordenar términos, no es que agrego términos o saco, los reordeno, de manera tal que al reordenarlos me queda que el módulo del campo eléctrico lo escribo de esta manera. En el numerador tengo el cociente de la carga dividido epsilon 0, mientras que en el denominador tengo 4 pi r cuadrado. Recordar que 4 pi r cuadrado es el área de una esfera. Y en este caso, ¿qué esfera es? Permítanme volver acá. Y bueno, habíamos dicho que esto, ya sabemos nosotros que en el caso de la carga puntual, tenemos una esfera concéntrica con la carga. En el caso de la carga puntual, que tiene simetría esférica, tenemos una esfera concéntrica con la carga y que para todos los puntos de la superficie de esa esfera, el módulo del campo eléctrico es constante, es decir, su valor siempre es el mismo. Bueno, aquí tenemos el módulo del campo eléctrico. Y tenemos que 4 pi r cuadrado sabemos que es el área de una esfera.
Nosotros ahora vamos a definir al cociente Q sobre epsilon cero. Vamos a ver este cociente. Primero, recuerden ustedes que estamos hablando de un módulo. Por lo tanto, cuando hablo del módulo del campo eléctrico, aquí tengo el módulo de la carga. Es decir, sea que la carga negativa o positiva, yo acá lo que entra en el cálculo de este módulo es el valor numérico, porque el signo siempre va a ser positivo. Es decir, este cociente tiene un signo positivo, tiene un valor numérico y va a tener unas unidades de medida. Bueno, de las tres características, signo, valor numérico y unidad de medida, yo me quedo solamente con el valor numérico y digo que Q sobre epsilon cero lo defino como el número de líneas de campo eléctrico que tengo que dibujar. Es decir, en el caso de la carga puntual, yo conozco el valor de la carga, conozco el valor de epsilon cero, pongo ambos números, hago el cociente con una calculadora y el número que me aparece ahí es el número de líneas de campo eléctrico que debo dibujar. Es decir, asocio el número de líneas de campo eléctrico que tengo que dibujar con el cociente Q sobre epsilon cero. A este número de líneas de campo eléctrico que debo dibujar lo voy a escribir en forma abreviada con esta sigla, NLC, número de líneas de campo eléctrico. ¿Cómo me quedaría entonces el módulo del campo eléctrico? Y bueno, me va a quedar que el módulo del campo eléctrico es el número de líneas de campo eléctrico que debo dibujar dividido el área de la esfera. Es decir, noten ustedes que puedo pensar que el campo eléctrico es el cociente de un número de líneas que tengo que dibujar dividido un área. Pero recuerden que este cociente es constante para todos los puntos de la esfera. Así es que puedo pensar que el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, es como una densidad de líneas de campo eléctrico por unidad de área. Es decir, cómo están distribuidas las líneas de campo eléctrico en el área de la esfera. Y acá me dice que es constante, por lo tanto concluyo que el número de líneas de campo eléctrico deben estar uniformemente distribuidas sobre la superficie de la esfera. Recuerden, volvamos a la pantalla donde habíamos comenzado, acá con la carga puntual positiva. ¿Qué significa que las líneas están uniformemente distribuidas en la superficie de la esfera? Bueno, yo aquí no se los puedo hacer en un dibujo, porque no puedo dibujar una esfera. Pero imaginemos cómo serán las líneas distribuidas en esta circunferencia de radio R. Bueno, si yo tomo dos cualesquiera de esas semirrectas, el ángulo que hay entre dos de esas semirrectas, dos semirrectas consecutivas, es siempre el mismo. Es decir, en este caso, que yo he dibujado 12 semirrectas, 360 dividido 12 es el ángulo que hay entre cada una de esas semirrectas. Esto quiere decir que las semirrectas están uniformemente distribuidas en los 360 grados que hay ahí. En el caso de la esfera, el ángulo total, que es un ángulo sólido se llama, y ese ángulo tiene un valor, el ángulo total, de 4pi. Bueno, así tenemos que sobre lo importante de esto no es tanto porque cómo están distribuidas, cómo hago para medir los ángulos. Lo importante que ustedes deben recordar es que solamente sobre la superficie de una esfera concéntrica con la carga, las líneas de campo eléctrico están uniformemente distribuidas. Bueno, pero vayamos un poco más allá.
el número de líneas de campo eléctrico está distribuida uniformemente sobre la superficie de la esfera. Ahora volvamos a la definición de campo eléctrico, de módulo de campo eléctrico. Noten ustedes que de la anterior expresión, permítame volver, de esta expresión, si yo el área de la esfera que está aquí dividiendo la paso hacia al miembro de la izquierda, pasará multiplicando y entonces lo que voy a tener es que el producto del campo eléctrico por el área de la esfera es igual a la carga dividido epsilon cero. Y recuerden que la carga dividido epsilon cero es el número de líneas de campo eléctrico que debo dibujar. Bueno, lo que viene ahora es una cuestión de sentido común. Nada tiene que ver con ni con física, ni con matemáticas. Es una cuestión de sentido común. Aquí yo tengo la carga puntual, como antes, positiva, ubicada en mi sistema inercial. Y he encerrado a esta carga puntual, la encerré con tres superficies. La primera, S1, noten ustedes que todas las superficies, la superficie de la esfera, que es S1, es una superficie cerrada. ¿Eh? Recuerden, es una frontera, es una superficie cerrada. S1 es la superficie de una esfera concéntrica con la carga, como la que venimos utilizando ahora. Luego también está dibujada la superficie S2 en azul. S2 es cerrada, pero tiene una forma irregular. No es ninguna figura geométrica, por lo menos conocida. Pero es una superficie cerrada y encierra también a la carga Q. Y luego en verde dibujé a la superficie S3, también cerrada y que también encierra a la carga. Yo ya sé que el número de líneas de campo eléctrico que pasan a través de la superficie S1 es 12, porque es el mismo dibujo que anteriormente. Es decir, a través de la superficie S1 pasan 12 semirrectas. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes y que se puede resolver en forma sencilla, ¿cuántas son las semirrectas que pasan a través de la superficie S2? Bueno, noten ustedes que sí, como S2 también encierra a la carga Q, también a través de la superficie S2 pasa el mismo número de líneas de campo eléctrico que pasan a través de S1. ¿Y cuántas líneas, cuántas semirrectas pasan a través de la superficie S3? Y bueno, las mismas que pasan a través de S2 y las mismas que pasan a través de S1. ¿Por qué? Y porque las dos S3 también encierran la carga. ¿Esto qué significa? Que el producto E por A sub S1, E por A sub S2 y E por A sub S3, que es el número de líneas de campo eléctrico, es decir, es Q sobre epsilon cero, estos tres productos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque pasan el mismo número de líneas de campo eléctrico. Siempre y cuando la superficie con la cual encierro la carga sea cerrada, lógicamente. No olvidar una cosa, que solo sobre S1 las líneas de campo eléctrico están uniformemente distribuidas. Sobre S2 y sobre S3 no están uniformemente distribuidas. Tienen alguna distribución que no necesariamente tiene que ser uniforme y se ve que no lo es, ni entre ellas. Solamente sobre S1 están uniformemente distribuidas. Pero este producto conserva su valor según la definición que nosotros vinimos haciendo. Que este producto me tiene que dar el número de líneas de campo eléctrico, que no es otra cosa que Q sobre epsilon cero. Bueno, esto es siempre y cuando yo encierro a la carga con una superficie.
Ahora, ¿qué ocurre si no hay cargas en la superficie que yo considero? Por ejemplo, supongamos, disculpen, supongamos que como antes yo tengo aquí en mi sistema inercial la carga positiva. S1, que es la superficie de la esfera concéntrica con la carga, está en el mismo lugar que antes. Pero noten ustedes que ahora elegí a la superficie S2 en azul, aquí en esta posición, y se ve que sobre que S2 no encierra ninguna carga. Lo mismo ocurre sobre S3. No encierra ninguna carga. Ahora, ¿qué va a pasar ahora con los productos? Y bueno, sobre S1, si yo me pregunto cuánto es el número de líneas de campo eléctrico que pasan a través de la superficie S1, y es como, el resultado es como antes, es 12. Es decir, que el producto E por el área de S1 es igual a el número de líneas de campo eléctrico que tenía anteriormente, que también, no se olviden, es Q sobre epsilon 0. Ahora, ¿qué va a pasar sobre S2? S2, noten ustedes, que no encierra carga. La carga es cero. Entonces este producto tendría que ser cero. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo entender del punto de vista del número de líneas de campo eléctrico? Y noten ustedes una cosa y se ve aquí en la figura. Si yo más que cuántas líneas pasan a través de C1, en realidad las líneas que pasan a través de C1 son aquellas que entran y luego que salen. Es decir, si yo me considero que las líneas que entran a la superficie son negativas y las que salen son positivas, el número neto de líneas que pasan a través de la superficie S2 es cero. ¿Por qué? Porque todas las que entran salen. Y entonces tengo que el número neto de líneas de campo es cero. Y esto es coincidente con lo que ocurre, que si el número de líneas neto de líneas es cero, quiere decir que la carga es cero, y efectivamente la carga es cero porque S2 no encierra carga. Y lo mismo ocurre para el caso de S3. Toda línea que entra a S3 pasa por la superficie S3, también sale. Por lo tanto, no las puedo contar dos veces. Tengo que contar a las que entran negativas y a las que salen positivas. Y entonces el número neto de líneas de campo eléctrico es cero. Como es cero, la carga tiene que ser cero y efectivamente S3, como ven, no encierra carga. Todo esto que acabamos de decir, noten ustedes que vale para cualquier superficie siempre y cuando sea cerrada. Lo vamos a expresar a este producto de la siguiente manera. Lo vamos a escribir de esta manera. ¿Qué significa esto? Primero, recuerden que esto es un nuevo lenguaje. Esta doble integral que hay acá, doble signo de integral que hay acá, es lo que se conoce como una integral de superficie. Es decir, es una integral no que se calcula sobre una recta, sino se calcula sobre una superficie. El hecho de que estos dos signos de integral tengan este círculo nos indica de que la superficie sobre la cual tengo que integrar es una superficie cerrada. Y que esa superficie cerrada tiene un nombre, S. El producto del campo eléctrico por el área lo vamos a escribir como el producto escalar del vector campo eléctrico, producto escalar diferencial de A. Ahora en unos minutos vamos a saber qué es A.
Y esto tiene que ser igual al número de líneas de campo eléctrico que pasan a través de la superficie S. Pero en vez de escribir como el número de líneas de campo eléctrico pasan sobre la superficie S, lo escribo como la carga interior. ¿Interior a dónde? Interior a la superficie S dividido epsilon cero. A esta igualdad se la conoce como teorema de Gauss o ley de Gauss. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la ley de Gauss o el teorema de Gauss. Lo primero que les tengo que aclarar es lo siguiente. Nunca van a tener que resolver un integral de superficie. Nunca. ¿Por qué? Porque Gauss ya la resolvió. Gauss ya nos dijo cuál es el resultado de este integral de superficie. Es la carga dividido epsilon cero. Es decir, no hay que hacer ningún método de sustitución acá. Acá lo que hay que saber para aplicar el teorema de Gauss es contar cargas. Saber contar cargas. Nada más. Y reitero, no hay que estudiar análisis 8 para seguir cursando la materia. ¿Por qué? Porque nunca van a tener que resolver. Esto, aunque esta igualdad que ven acá, no es otra cosa que un enunciado de todas las leyes que de todos los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver qué nos dice esta ley de Gauss. Antes vamos a hablar un poco de lo que es el diferencial de área. Bueno, primero, como antes, S tiene que ser una superficie cerrada. Ustedes pueden elegir la superficie que quieran, pero tiene que ser cerrada. Bueno, el punto es el producto escalar entre estos dos vectores. ¿Y qué es diferencial de A vector? Bueno, recordemos que nosotros tenemos una superficie cerrada. Imaginemos que esa superficie, por ejemplo, ustedes tienen una hoja una hoja cuadriculada. Bueno, imaginemos, primero vamos a imaginar el caso más general, que la superficie no es cerrada. Entonces, supongamos que tenemos la hoja cuadriculada. Esa hoja cuadriculada es una superficie, que es la superficie de un plano. Imaginemos que esa hoja cuadriculada yo la divido en cuadraditos que son cada uno de los cuadraditos que hay en la hoja cuadriculada. Cada uno de esos cuadraditos tiene una orientación en el espacio. En el caso de que ustedes mantengan la hoja plana, todos los cuadraditos apuntan, tienen la misma orientación en el espacio. Y todos los cuadraditos tendrán un área, es decir, una cantidad de milímetros cuadrados que tiene cada cuadradito. Ahora, esto es si ustedes tienen la hoja plana. Ahora, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, la curvo a la hoja? Y ya esa superficie, ¿qué va a pasar? Y ya los cuadraditos habrán unos que miran para un lado y otros cuadraditos que miran para otro lado. ¿Cómo hago para ver la orientación que tiene un cuadradito? Bueno, aquí está el dibujo. Hay un vector que es el vector normal a diferencial de área, que siempre, como es normal, es perpendicular al cuadradito. Y ese vector normal, que es perpendicular al cuadradito, me da la orientación que tiene el cuadradito en el espacio. Este vector normal tiene una característica, el módulo de ese vector normal vale 1. Por eso se llama vector normal unitario. ¿Y qué es el diferencial de A sin vector? La cantidad, el área del cuadradito, es decir, la cantidad de milímetros cuadrados o centímetros cuadrados que tiene el cuadradito. ¿Cómo hacen ustedes para saberlo? Y bueno, muy sencillo. Toman una regla, miden el lado del cuadradito, lo multiplican o lo elevan al cuadrado y entonces les da el área que tiene eso. Si yo cuento todos los cuadraditos,
es decir, cuento todas las sumo, todas las áreas de cada cuadradito, tendré el área total de la hoja. ¿Qué es el diferencial de A vector? Bueno, es el producto común y silvestre de un vector, que es el vector normal, por un escalar, que es el área. Entonces, diferencial de A vector tiene la dirección y sentido de la normal y su módulo, recordar que el módulo de n es 1, es diferencial de A, es decir, la cantidad de centímetros o milímetros cuadrados que tiene la subdivisión en que particione la superficie. Hay que recordar algo importante que yo se los acabo de decir, y es el siguiente, que si yo sumo todas las particiones, es decir, sumo todos los cuadraditos que tiene la hoja, esta integral de superficie sin el vector es el área de la superficie S, lógicamente. Y recordar también que el valor numérico de Q interior sobre el 0 a 0 representa el número de líneas de campo eléctrico que yo debo dibujar. Ahora bien, vamos a ver qué dice el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, discúlpenme, pero no se puede escribir de otra manera. Quizás en vez de usar integrales podría utilizar derivadas, pero la apariencia sería tan horrorosa como la que acaban de ver. Lo que pasa es que esta es la expresión formal. No hay muchas opciones y es esta que está. Yo sé que a esta hora puede llegar a producir, qué sé yo, pesadillas a la noche, pero bueno, es así, acostúmbrense, porque Newton, pero para la electrostática. Lo que pasa es que está escrita en otro idioma. Y bueno, ¿qué nos dice esta igualdad? Bueno, esta igualdad lo primero que nos dice es que si esta integral existe, existe la carga eléctrica. El resultado de esta integral es un número real, porque es una integral definida. Es decir, que el resultado sea un número real, quiere decir que el resultado de esta integral puede ser positivo o negativo. Esto quiere decir que la carga puede ser positiva o negativa. Puede ser cero, sí, puede ser cero, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? El problemita es que, ¿cómo me fabrico yo un cero? Y me lo puedo fabricar de dos maneras. Sumando ceros o sumando igual cantidad de cargas positivas como negativas. También ahí me da cero. Me lo puedo construir en cero. Parecería ser entonces que cuando esta integral es cero tenemos un doble resultado. O no tenemos carga o tenemos igual cantidad de cargas positivas y negativas. No quiere decir que el teorema de Gauss o ley de Gauss no sea preciso, sino que como vamos a ver la clase que viene, se necesita de otra ecuación que suplementada a esta me permita ver resolver esta dualidad. Por eso es que esa discusión la dejamos para el caso de que esta integral sea cero, la dejamos para la clase que viene. Bueno, muy bien, ya dijimos, existe la carga, puede ser positiva o negativa. Noten ustedes que este producto de E por A es independiente de R. No depende para nada de la posición de la carga. ¿Qué significa? Que este producto, al ser independiente de la posición, independiente de R, me está diciendo lo siguiente, que si yo tengo un problema con simetría esférica, yo sé que el área aumenta con R cuadrado. Por lo tanto, el campo, para que el producto sea independiente de R, el campo tiene que ir como la inversa del cuadrado de la distancia. Esto es lo que nosotros habíamos visto para el caso de la carga puntual. Pero el teorema de Gauss lo generaliza, no es solamente para el caso de la carga puntual, sino que para cualquier problema que usted sepa
conozca la simetría, es decir, simetría esférica, no lo dude, el campo eléctrico va como 1 sobre R cuadrado. ¿Por qué? Para que este producto sea independiente de R. Lo mismo ocurre para el caso de la simetría cilíndrica y lo mismo ocurre para el caso de la simetría plana. ¿Qué significa esto entonces? Significa lo que nosotros vimos hasta ahora. Hasta ahora yo les enuncié todos los resultados que hemos visto hasta el día de hoy. Esta ley de Gauss generaliza todos los resultados que hemos visto hasta el día de hoy. Yo les había dicho que comenzamos en casos particulares para ir al caso general. Este es el caso general. Hasta ahora vinimos analizando situaciones particulares. El cable, el plano, el disco, bueno, acá está todo. Y hay mucho más que nosotros lo iremos descubriendo a medida que avancemos en nuestro estudio. Pero como les dije, esto debe ser entendido como una de las leyes de Newton, pero para la electrostática. A esta integral de superficie también se la llama flujo de campo eléctrico y en general se lo abrevia con la letra griega phi mayúscula, que era la F en el alfabeto griego y también es la F en el alfabeto ruso. Y entonces la ley de Gauss, con esta definición, se puede escribir en forma abreviada y quizás menos horrorosa como que phi es igual a Q interior dividido epsilon cero. Hay un hecho que es importante, que era lo que yo les decía a ustedes, no se preocupen que nunca van a tener que calcular una integral de superficie, y si la hay que calcularla, la resuelvo yo. Igual es un problema complejo resolver una integral de superficie. Puede llegar a ser, hay casos, situaciones en donde es prácticamente trivial. Pero hay un hecho que es importante. Esto es una igualdad, como se ve. Si yo conozco el campo eléctrico, ¿puedo resolver claramente la integral? Sí, claro. No, es más, no necesito saberla. No necesito calcularla. Sé que el resultado es la carga dividido epsilon cero. Es decir, si yo tengo un perro cargado y lo encierro con una bolsa de arpillera, es decir, con una superficie cerrada, y quiero calcular el flujo, o sea, el número de líneas de campo eléctrico que pasan a través de la superficie de la bolsa, yo lo único que tengo que hacer es preguntarle al dueño del perro cuánta carga tiene. Y entonces el resultado es Q, la carga del perro dividido epsilon cero. Es decir, no tengo que hacer ninguna cosa extraña. Ahora, que como dije, es una igualdad. Ahora, la pregunta que uno se hace es, si yo conozco la carga, ¿puedo hallar el campo eléctrico dado que es una igualdad? Conocida la carga, ¿puedo hallar el campo eléctrico? Eso solamente se puede hacer si uno, además de conocer la carga, conoce la simetría del problema. Hay un hecho que, si ustedes revisan los libros que yo les presté, que yo les di, van a notar que en el capítulo Ley de Gauss dice cálculo del campo eléctrico usando la ley de Gauss, cálculo del campo eléctrico de tal o cual distribución utilizando la ley de Gauss. El alumno muchas veces termina pensando que la ley de Gauss es un método operativo para calcular campos eléctricos. Eso no es verdad, o por lo menos no siempre es verdad. Porque solamente se puede usar la ley de Gauss para el cálculo del campo eléctrico si uno, además de conocer la carga, conoce la simetría del problema. Si uno no conoce la simetría del problema, la ley de Gauss no puede hallar campos eléctricos. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico de un dipolo, que es una distribución de carga que no tiene simetría, ustedes no lo pueden usar. Usando la ley de Gauss no puede ser. Hay que utilizar
lo que hemos utilizado nosotros, el principio de superposición de campos. ¿Mm? La ley de Gauss, Gauss cuando enunció su ley, no pensó en un método operativo para campos eléctricos, él lo pensó como lo que es, como una de las leyes de Newton, pero para la electrostática. Hay casos en donde sí, como yo les decía, conozco la carga y conozco la simetría y puedo utilizar el teorema de Gauss para hallar el campo eléctrico. Es el caso, por ejemplo, que tenemos acá de una esfera. Aquí tenemos una esfera de radio R y carga Q positiva. El caso de que Q sea negativo, después lo vamos a ver. Pero se trata el caso de una esfera de radio R, ya no es una carga puntual. R puede ser 1 centímetro, 10 metros, puede ser el radio de la Tierra. Y yo tengo a mi esfera, como se ve acá, dispuesta en mi sistema inercial X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes, y quiero calcular el campo eléctrico en un punto P que es exterior a la esfera. ¿Cómo puedo poner de manifiesto que P es un punto exterior a la esfera? Noten ustedes que P puede estar, queda perfectamente determinada su posición por el vector R. Si yo calculo con ese vector R la distancia que hay del punto al centro de la esfera, esa distancia, que es el módulo de R, del vector R, si es mayor que el radio, estoy diciendo que el punto P es un punto exterior. De manera tal que P es un punto exterior de la esfera si R, la distancia que hay del centro de la esfera al punto, es mayor que el radio de la esfera. Bueno, yo quiero hallar el campo eléctrico en el punto P debido a esta distribución de carga que la carga está en la esfera. Claramente, una esfera, ¿qué tipo de simetría va a tener? Y esférica. Entonces, voy a utilizar, como conozco la carga y conozco la simetría del problema, van a ver que yo con las dos cosas puedo hallar el campo eléctrico que genera esta esfera. Para ello, para aplicar el teorema de Gauss que está aquí enunciado, tengo que elegir una superficie cerrada S. ¿Qué superficie cerrada S voy a elegir? Porque esa es la libertad que me da Gauss. Elija cualquier superficie siempre y cuando sea cerrada. Entonces, dada esa libertad, voy a utilizarla y entonces elijo como superficie S una esfera concéntrica con la esfera cargada, que se ve acá. Noten ustedes que P es un punto de la superficie de la esfera S. Es decir, esta esfera S tiene un radio R, que es el módulo del vector posición que me determina el punto P. Bueno, entonces ahora me pregunto, ¿cuánta carga interior hay encierra la superficie S? Y bueno, es Q, la carga total de la esfera. Bueno, vamos a hacer ahora este producto escalar. Recuerden que E escalar diferencial de A vector se puede escribir como E, producto escalar, N por diferencial de A. Aquí yo he marcado el vector N y el vector E. Y entonces tengo que este es el producto de el módulo del primer vector E, el módulo del segundo vector N. Recuerden que N tiene módulo unitario. Por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. El ángulo que forman ambos vectores es 0, el coseno de 0 es 1, no lo pongo explícitamente. Entonces me queda que este producto escalar es directamente el producto del módulo del campo eléctrico por A. Finalmente, entonces, ¿qué me queda? Que la integral de superficie es E por diferencial de A igual a Q sobre epsilon 0. Pero recordar una cosa, como el problema tiene simetría esférica, el módulo del campo eléctrico es constante para todos los puntos de la superficie. Y como P es un punto de la superficie, E
en esta integral E es una constante, puede salir fuera de la integral. Noten ustedes que yo este paso lo puedo hacer gracias a que yo conozco la simetría. Si yo no conozco la simetría, no puedo sacar E fuera de la integral. Pero gracias a que conozco la simetría, puedo sacarlo fuera de la integral y entonces me queda resolver esto. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Que esta integral es el área de la superficie S y la superficie S es una esfera de radio R, por lo tanto el resultado de esta integral es 4pi r cuadrado. Reemplazado, me queda esto de donde surge que el módulo del campo eléctrico que genera una esfera tiene esta expresión. Pero esta expresión es conocida por mí ya. Es la expresión del campo eléctrico de una carga puntual. No nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice Gauss. Gauss nos dice, todos los problemas con simetría esférica, el campo tiene que ir como 1 sobre r cuadrado. Bueno, esto es así, el campo de una carga puntual tiene simetría esférica, el campo de una esfera tiene simetría esférica y bueno, entonces los campos tienen que ser iguales. Sí, sí, acá esto corrobora lo que dice Gauss, palabra de Gauss, palabra del Señor. Es decir, el campo eléctrico es como el de una carga puntual. ¿Qué significa esto? Significa que el campo que genera esta esfera en el punto P es E y el campo que genera una carga puntual ubicada en el origen del sistema inercial con igual carga que la esfera genera en el mismo punto el mismo campo eléctrico. Pero esta expresión tiene algo más, dice. Noten ustedes que en esta expresión no figura el radio de la esfera. Es decir, el campo eléctrico que genera esta esfera es independiente de su radio. Es independiente del tamaño de la esfera. ¿Por qué digo del tamaño? Y porque, ¿cómo hago yo para diferenciar una esfera de otra? Y por su tamaño, pero decir el tamaño quiere decir que tiene más radio o menos radio. Esto es lo que más le costó a la humanidad de entender. Que el campo que genera una esfera cargada en puntos exteriores es independiente del tamaño de la esfera. Es decir, si la Tierra tiene una carga Q, el campo eléctrico que genera en puntos exteriores es igual al que generaría una esfera chiquitita con la misma carga en el mismo punto. Es independiente del tamaño de la esfera. En conclusión, ¿qué hemos obtenido aquí como resultado? Y bueno, que para puntos exteriores el campo eléctrico es el de una carga puntual, es independiente del tamaño y un resultado importante. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en la superficie de la esfera? Este resultado no lo podríamos haber obtenido para el caso de la carga puntual, porque la carga puntual es un punto y entonces no tiene radio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto vale el campo en la superficie de la esfera? Es decir, cuando R toma el valor R mayúsculo. En este caso, simplemente se obtiene reemplazando R por R, el radio de la esfera, y acá sí, el campo en la superficie de la esfera sí depende del tamaño de la esfera porque depende explícitamente de su radio. Así que para puntos exteriores hay dos cosas que son importantes. Una, que es independiente del tamaño de la esfera. Y segundo, que es independiente de la distribución, de cómo está distribuida la carga en esa esfera. De cómo está distribuida la carga en esa esfera. Y ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Qué ocurre para los puntos interiores? Bueno, nosotros vamos a analizar dos situaciones extremas, que es el caso de la esfera hueca, es decir, donde la carga está justamente, es decir, disculpen, es cuando la carga está distribuida sobre la superficie de la esfera, es decir, la esfera está formada por una pared muy delgada
Y entonces en esa pared delgada está la carga. En el interior puede haber aire, vacío, y yo quiero calcular cuánto vale el campo eléctrico en un punto P interior. ¿Cómo pongo de manifiesto ahora que P es un punto interior a la esfera? Y bueno, lo vamos a hacer diciendo que la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto es menor que el radio. De esa manera estoy poniendo de manifiesto de que P es un punto interior a la esfera. Bueno, aquí tengo el teorema de Gauss y para aplicar este teorema de Gauss lo primero que necesito es elegir una superficie cerrada S. ¿Cómo lo puedo elegir? Bueno, yo aquí elegí dos superficies, S1 en rojo y S2 que creo que está en verde. En verde, sí. Bueno, noten ustedes que los puntos de la superficie S1 y los puntos de la superficie S2 son todos puntos interiores a la esfera. Ahora me pregunto yo, ¿cuánto es el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S1? Como S1 no encierra carga, ¿por qué? Porque toda la carga está en la superficie de la esfera, encuentro que el flujo es cero. ¿Cuánto es el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S2? También tiene el mismo valor cero, porque S2 no encierra carga, toda la carga está en la superficie de la esfera. Y entonces concluyo que para cualquier superficie cerrada interior a la esfera, el flujo siempre va a ser cero. Por lo tanto, si para el flujo es cero para cualquier superficie cerrada, lo que debe ser cero es el campo eléctrico, es decir, el integrando. Entonces concluyo que el campo eléctrico es cero. Y entonces tengo que para el caso de una esfera hueca, el campo en el interior es cero y para puntos exteriores es el de una carga puntual. Es decir, va como 1 sobre r cuadrado. ¿Qué ocurre en el otro caso extremo? Es decir, cuando tengo que la carga está uniformemente distribuida en el volumen. Previo a esto tengo que definir lo que se llama una densidad volumétrica de carga, que la voy a escribir con la letra griega ρ. Rho es la letra griega que en el alfabeto griego es la R. Y también esta letra se deformó en el alfabeto ruso en una P. Pero representa la R. Por ejemplo, mi nombre, Ricardo, si quiero escribirlo en ruso, empieza con P, no empieza con R. Bueno, pero ¿qué es esta letra ρ o qué es esta densidad volumétrica de carga? Es el cociente de la carga total dividido el volumen, en este caso de la esfera, que como está uniformemente distribuida, vamos a suponer que es constante. Vamos a asumir, perdón, que es constante. Recordemos que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 de pi por R al cubo. Y yo quiero calcular el campo eléctrico en puntos interiores a la esfera, es decir, para R, que es la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto, es menor que el radio de la esfera. Bueno, vamos a utilizar nuevamente la ley de Gauss. Recuerden que todo esto lo podemos hacer porque se trata de una esfera que tiene simetría esférica. Bueno, para eso voy a elegir una superficie cerrada S que es una esfera concéntrica con la esfera cargada. Nuevamente noten que P es un punto de la superficie S. Ahora bien, noten ustedes que P es un punto de la superficie. Y hay otra cosa que es importante. Este campo eléctrico que me dice la ley de Gauss, depende de la carga interior, no depende de la carga exterior. Es decir, el campo eléctrico en este punto depende de toda la carga que tengo acá adentro, no de la que tengo fuera de la superficie S. Por lo tanto, puedo descartar
esa carga que está exterior a la superficie S, y puedo pensar, entonces, ¿qué me queda? Me queda calcular el campo eléctrico que genera una esfera cargada de radio R en un punto de la superficie, pero eso ya lo conozco yo. Lo único que no conozco es cuánta carga encierra la superficie S, pero lo puedo hallar como la carga interior, la puedo escribir como ρ por el volumen de la esfera de radio R, que es ρ por 4/3 de pi r cubo. Y entonces el campo eléctrico en el punto P, que es P es un punto de la superficie S, lo puedo pensar como que es el campo en la superficie de una esfera que tiene carga Q interior. Y entonces, reemplazado el valor de Q interior que hemos hallado, encontramos, después de una sencilla álgebra, que el campo es ρ sobre 3 epsilon 0 por R. Es decir, el campo es proporcional al radio de la esfera. Esto quiere decir que el campo en el centro de la esfera es cero, pero me muevo un poquito y ya es distinto de cero y aumenta en forma radial. Así, tenemos que para la esfera uniformemente cargado, el campo eléctrico es proporcional a R para valores menores que R, y para puntos exteriores sigue siendo el campo de una carga puntual, es decir, que va como 1 sobre R cuadrado. Es decir, ¿qué resultado, conclusión sacamos? Que para puntos exteriores, el campo eléctrico depende de la carga de la esfera, no de cómo está distribuida la carga. Si yo tengo una esfera como un queso gruyère, pero está con una carga Q, para puntos exteriores es el caso de una carga puntual. Bueno, vamos a ver un ejemplo de este campo eléctrico. El campo eléctrico de una esfera uniformemente cargada. Hubo, antes del modelo atómico de Bohr, un modelo que fue propuesto por un físico británico que se llamó J. Thomson. Este profesor en el año, Thomson fue el que descubrió la existencia del electrón. Esto lo hizo en el año de 1897. Lo hizo en la ciudad de Cambridge, en Trinity College. También ocupó la misma cátedra que había ocupado Newton y que habíamos hablado ya, y Barrow. Bueno, ¿y qué había propuesto Thomson? Como todo inglés, supuso que en realidad un átomo era como un budín inglés. Algunos lo llaman el modelo del budín, lo llamaban en ese momento, porque era que el hidrógeno era una esfera que estaba uniformemente cargada con una densidad ρ positiva y tenía como en los budines una pasa de uva, el electrón era como una pasa de uva en su interior. Lógicamente el electrón era negativo. Bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza que siente el electrón debido a toda la carga positiva distribuida uniformemente en la esfera? Y bueno, la fuerza iba a ser del tipo el campo eléctrico por la carga del electrón. ¿El campo eléctrico cómo es? Y es como lo que acabamos de hallar. Tiene esta expresión, que reemplazada en la expresión de la fuerza adquiere esta forma. Noten ustedes que lo que antecede al vector R es una constante, puesto que ρ era la carga positiva, Q era la carga negativa, 3 y epsilon 0 son constantes, por lo tanto la fuerza se puede escribir como menos una constante K por R. Es decir, el electrón siente una fuerza de restauración como la de un oscilador armónico. Y entonces
claramente el movimiento que ejecutaba el electrón era un movimiento armónico simple y por lo tanto estaba caracterizado por una frecuencia que es 1/2pi, la raíz cuadrada de la constante k dividido m, que era la masa de la carga q, es decir, la masa del electrón. Y entonces decía que estas fuerzas, esta frecuencia, debía coincidir con las frecuencias de los espectros del átomo de hidrógeno. Claramente esa frecuencia no coincidía con nada y por lo tanto este modelo fue desechado y luego fue superado por el modelo de Bohr. Pero durante mucho tiempo, bueno, en las finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el modelo que se utilizaba para describir el hidrógeno era un modelo de este tipo. Bueno, esto es un ejemplo de aplicación de lo que acabamos nosotros de ver. Bueno, alumnos, con esto termina la clase 6, la clase de hoy. Con esto ya ustedes están en condiciones de poder hacer el práctico 2, que ahora en unos minutos seguramente se van a conectar con el doctor Carlos Pinzón y entonces van a resolver los problemas. Bueno, alumnos,